que andamos, ¿verdad?, todos viviendo en este entorno de crisis sanitaria, cada cual, pues, oye, buenamente como puede, ¿no? Es importante ayudarnos unos a otros. Hablo de prevención y de la responsabilidad en las medidas de salud pública, pero también de ayudarnos a mantenernos en un estado anímico lo más saludable posible, para cuidar de los demás y aportar lo más importante que cada uno de nosotros es que se cuide, que os cuidéis y que cuidéis de vuestro ánimo y de vuestras emociones. Es un pilar fundamental, además, de nuestro bienestar, la autoestima. De eso vamos a hablar, que la pobre la tenemos, ¿verdad?, un tanto mermada estos días. ¿Cómo podemos reforzar la autoestima? ¿Cómo mejorar la relación con nosotros mismos para estar precisamente mejor con los demás, con nuestro entorno? ¿Cómo enfrentarnos mejor a los miedos? ¿Podemos aumentar nuestra autoestima? Desde luego que sí. Y nos lo va a contar Sara Navarrete. Ella es psicóloga experta en autoestima, dependencia emocional y además terapia de pareja, y dirige el Centro de Psicología Clínica y de la Salud de Valencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sara? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Autora, además, de este libro que se ha convertido en una guía de referencia y se está convirtiendo, desde luego. Lo primero que me ha sorprendido es, Sara, el concepto de autoestima pura. En otro capítulo dices pura y dura, ya me lo aclararás un poco más, ¿no? Autoestima en estado puro. Bueno, ¿qué es exactamente? ¿Cómo distinguiríamos la autoestima de esa autoestima en estado puro? Bueno, pues al final la autoestima en estado puro es aplicar la radicalidad a la autoestima. No es una palabra como que suena así muy impactante, pero simplemente es distinguir entre el egoísmo y la autoestima, porque muchas personas lo que nos encontramos es que cuando trabajamos con ellas y nos dicen, ya, pero esto no es ser egoísta, entonces cuando yo añado este adjetivo de en estado puro es, no, hay que diferenciarlo, ¿no? Un ser egoísta no tiene en cuenta las necesidades del otro. Nosotros tenemos que tener en cuenta las necesidades del otro, pero también las nuestras, ¿no? Pero muchas personas entienden que cuando les hablas de quererse a sí mismos, de respetarse a sí mismos, y dices, claro, pero es que eso mismo, ¿no? Estoy siendo muy egoísta. Si solo miro hacia mí, claro, porque yo tengo pues que cuidar de mi familia y porque yo tengo, en fin, muchas obligaciones. Claro, la diferencia del concepto, yo creo que es que sin cuidarse a uno mismo, ¿no?, sin quererse a uno mismo, difícilmente va uno a darse a los demás, ¿no? Es así. De hecho, yo siempre pongo un ejemplo, ¿no?, que es a mí me encanta, ¿no?, y es que cuando vamos en un avión, realmente si pasa algo nos dicen, póngase usted primero la mascarilla de oxígeno y luego ya se la pondrá incluso a su hijo, ¿no?, al menor, al compañero, a quien sea. ¿Por qué? Porque si yo no puedo respirar, si yo no me protejo a mí, si yo no me cuido, no voy a poder cuidar al otro, ¿no? Y este concepto se aplica también directamente en la autoestima. Me ha parecido muy interesante ese ejemplo, esa metáfora que ponías, que es verdad que nos dicen en los aviones, si usted póngase la mascarilla, tendrá usted tiempo de ayudar, de aportar. Bueno, pues hablamos de autoestima, como digo. Oye, ¿cómo se forma, Sara, la autoestima? ¿Es un proceso constante a lo largo de la vida? ¿Hay un punto en el que ya la tenemos conformada? ¿La infancia o la adolescencia son periodos especialmente, en fin, sensibles a la formación de la autoestima? Claro, bueno, yo creo que ya es sabido a nivel popular que los menores, los niños son vulnerables, ¿no? Y que además es una etapa en la que podemos trabajar muy bien esos pilares, pero esto no determina nuestro futuro. Es decir, que en todas las etapas vitales tenemos que cuidar, tenemos que trabajar y podemos cambiar nuestra autoestima. Esto es como un continuo, ¿no? Es muy también el ejemplo que voy a poner es muy visual, ¿no? Y es que, por ejemplo, cuando estamos trabajando el cuerpo físico, imagina una persona que tiene obesidad o al contrario, ¿no? Y yo quiero cambiar mi cuerpo físico, tengo que hacer un cambio al principio más intenso, ¿no?, para conseguir el objetivo, pero luego tengo que mantener ese cambio. Pues en la autoestima, en el trabajo, es lo mismo. Lo podemos cambiar en cualquier etapa, pero debemos de seguir generando estos hábitos que la protejan. Y hay un momento, digamos, de tomar conciencia de que, no sé, de ese clic para el cambio, ese despertar que dicen algunos, ese momento del cambio, eso cuando viene, o podemos también trabajarlo nosotros mismos precisamente para darnos ese impulso. Lo ideal es pues que surja de forma natural, ¿no?, y que tengamos esto interno, ¿no?, el que tengo que cuidarme también a nivel psicológico. Pues suele venir en momentos duros, momentos que lo estamos pasando mal, desgraciadamente. Sí, normalmente esto se da cuando hay un impacto, ¿no? Yo siempre digo que las personas cambian por dos razones, y es o por un impacto muy fuerte o por un deseo muy profundo de cambio, ¿no?
Entonces suele haber, digamos, un evento en nuestra vida que nos impulsa a hacer ese cambio. Esto que se dice también, que es verdad que cuando vienen las crisis, pues oye, no nos queda más remedio y tiramos para adelante. Fijaos también lo que nos explica Sara Navarrete en el libro, y me parece muy interesante hablar del hábito o de los hábitos, no sé si digamos el hábito o el cambio de hábitos, ¿no? Como nuestro principal aliado. Entiendo que dejar atrás los que no nos funcionan, ¿no? Y implementar los buenos, ¿no? Eso es. Sí, aquí vamos a introducir también el concepto de motivación, ¿no? Normalmente pensamos de forma equívoca esto de es que no me apetece, ¿no? No me apetece ir al gimnasio, levantarme antes para ir a hacer deporte, o tener que hacer este esfuerzo para conseguir este objetivo, y como no me apetece, no lo hago. Y espero que me llegue la motivación como si me que cabre la figa de la figuera, claro, eso no suele pasar. No, la motivación... Entonces tú apuestas por entrenamiento, por disciplina, por cambio de hábito, y ya vendrá la motivación. Sí, primero hago y en el hacer posiblemente yo encuentre ese bucle que me va a ayudar a mantenerme motivada, motivado, y que ya voy a activar, ¿no?, esa palanca o esa rueda. Bueno, con las emociones buenas, pues todo el mundo, fíjate, claro, tienes una alegría, llega una buena noticia a la familia, esto es estupendo, y en ese sentido, con las emociones positivas, todo nos va muy bien, pero las emociones chungas son las que cuestan más de gestionar. Pero claro, ¿sabes qué pasa? Que no sé si a los que nos están viendo le han pasado algo parecido a lo que me pasó a mí. Yo no era capaz de reconocerme a mí mismo sintiendo cabreo, ira, etcétera, porque uno piensa que la emoción forma parte de uno mismo. Claro, salirte de ahí para decir, gestiona las emociones. Oiga, pero si estoy cabreado, pero si tengo ira, pero si estoy pasando un mal momento y por eso estoy negativo. ¿Cómo hacemos, digamos, ese proceso de salir un poco de nosotros mismos y poder gestionar de manera, en fin, razonable las emociones? Bueno, las negativas, claro. Claro, en ese momento, además me encanta el ejemplo que has puesto, cuando yo ya estoy viviendo esa emoción, es un ideal pensar que de repente voy a salir de ahí. Voy a disociarme y tal. Claro, ¿no? Entonces, este trabajo es un trabajo que se hace previo y posterior. Es decir, cuando yo, la emoción baja al final, ¿no? Entonces, cuando yo estoy más tranquilo, más tranquila, es cuando yo analizo, ¿no? Digo, ¿qué me ha llevado hasta aquí? ¿Qué podía haber hecho distinto? Y el cerebro esto lo va a registrar. Y de forma automática, cuando yo hago este ejercicio, hay muchas técnicas psicológicas, ¿no?, que se pueden hacer, sobre todo la mejor es sentarnos y escribirlo, porque se produce una huella anémica. Cuando yo esto lo repito y genero ese hábito de yo analizarme, de ver qué puedo hacer mejor, el cerebro es mágico, ¿no?, y el ser humano es maravilloso, y lo que se produce es que automáticamente, poco a poco, nos vamos dando cuenta como... A ver, yo antes reaccionaba al minuto 5, ahora ya reacciono al minuto 10. Poco a poco, ¿no?, voy teniendo ese autocontrol, esa gestión. Entonces es un proceso de antes y después. Darte cuenta que se puede, que las puedes controlar y que las puedes gestionar. Me gusta porque en la mayoría de ejercicios, además del libro de Sara Navarrete, precisamente habla de eso, de que los escribamos. Porque eso que explica ella de la huella anémica, es como que nos lo creemos más y ahí se fija en el cerebro. Claro, estas emociones negativas hacen que afrontemos las circunstancias precisamente de manera negativa. En fin, poniéndonos en lo peor. Y está el panorama como para ponernos en lo mejor. Sara, a ver, ¿qué tip nos puedes dar para superar un poco ese negacionismo en el que podemos estar muchos ahora? Claro, te refieres un poco también al contexto, ¿no? Claro. Al contexto de la crisis que estamos viviendo. Es una situación excepcional, ¿no? Entonces yo aquí sí que me gustaría dar unas pautas, ¿no? Y es, lo primero que debemos de hacer es dedicar un tiempo diario a ejercitar el cuerpo físico, a hacer deporte. Y tú me dirás, ¿qué relación tiene esto? Bueno, es evidente que es salud, pero aparte además nos va a ayudar a equilibrar nuestro cuerpo psicológico, ¿no? Nos va a ayudar a tener un ambiente hormonal incluso más estable para poder filtrar todo lo que viene del exterior. Otro punto muy importante es saber que esto tiene un principio y tiene un fin. No sabemos cuándo, pero va a terminar, ¿no? Y esto nos ayuda muchísimo a integrarlo. Y luego finalmente tenemos que consumir la información a dosis moderadas, porque si no estamos dando como un input o estamos recibiendo mucha información negativa durante, si queremos, 24 horas, ¿no? Y esto al final es evidente que nos va a repercutir en el estado de ánimo.
Bueno, pues y además infórmate por medios oficiales. Lo que ocurre muchas veces, cómo te llega la información al móvil, filtrada a través de las redes sociales, de una manera interesada. Pues bueno, y distanciarse un poquito más. Para lo que nos dedicamos a la información, Sara, nos cuesta algo más, que tenemos que estar 24/7 conectados. Pero hablando de 24/7, para el bienestar, nos fija Sara una regla sencilla, 8-8-8. Bueno, no está nada mal. Lo que pasa es que partiendo de las 8 horas de sueño, que es, digamos, la primera de las premisas, estamos llevando un poco regulera últimamente, Sara. Pero bueno, ¿cuál sería esa regla? Sí, bueno, serían 8 horas de sueño, como has dicho, 8 horas de trabajo y luego de ocio. Es que 8 horas de ocio tenemos al día. Hay esas 8 horas, dedicamos 8 horas al ocio, a tratar de nuestro bienestar, como tú decías, el deporte, estar con gente querida. ¿Solo es cuestión de agenda o a mí no me salen los números, Sara? Es cuestión, yo pongo como el número 8, ¿no? Pero luego cada uno tenemos también que ver cómo esto lo integramos en nuestro día a día y en nuestra vida, ¿no? Lo ideal es que siempre cuando hagamos ese dibujo, ese mapa mental, veamos que hay un equilibrio, que no son 5 horas de sueño y 12 de trabajo y 1 de ocio, ¿no? Sería ese equilibrio. Bueno, se llama Sara Navarrete, nos presenta estas 10 claves para precisamente hacer ese cambio alimentando la autoestima. Haríamos bien en alimentarla y en cuidarnos de nosotros mismos. Como veis, además, y si no lo veis, yo lo digo desde aquí, que tengo una perspectiva de su estado de maravillosa esperanza, que además en estos tiempos hay que tener especial autoestima, ¿verdad? Y confianza en que todo va a ir bien, cosa que le deseamos desde luego, y gracias por ayudarnos. Gracias, Sara, un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Una pequeña pausa para publicidad y venimos enseguida. Vamos a hablar de tango, porque también, desde luego, la cultura nos alimenta en los teatros valencianos. En un minuto.